que me ayuden a ir leyendo. Tengo varias definiciones, pues así como les gusta a ustedes, ¿verdad? Tomadas de Google. Y vamos a irlas analizando. Entonces, a ver, alguien que me ayude, por favor, a leer esta primera. Yo, profe. Ujú. La estadística. La forma femenina del término alemán Statistik, derivada a su vez del italiano statista, hombre de Estado, es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Ok. En esta primera definición que tenemos aquí, voy a puntualizar primero el hecho de que nos dice, ¿verdad?, que es una rama de las matemáticas. Hay algunos autores, algunos trabajos que podemos encontrar ahí en la red que nos dice en la definición que es estadística, es la ciencia que estudia, bla, bla, bla. Y hay que tener presente que la estadística no es una ciencia. La ciencia son las matemáticas y la estadística solamente es parte de toda esa ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que me interesa ahorita rescatar, señalar de esta definición. Esta definición, aunque es una definición bastante completa, pudiéramos decir, es un poquito compleja, es un poquito técnica, ¿sí? En cuanto nos describe en qué consiste y para qué se usa la estadística. Vamos a ir analizando esto poquito a poco con las demás definiciones. Vamos a ver la siguiente. Ok, otra persona que nos ayude, por favor. Yo. Hoy puede decirse que la recopilación y la interpretación de los datos obtenidos en un estudio es tarea de la estadística, considerada como una rama de la matemática. Las estadísticas, el resultado de la aplicación de un algoritmo estadístico a un grupo de datos, permite la toma de decisiones dentro del ámbito gubernamental, pero también en el mundo de los negocios y el comercio. Okay, gracias, Carolina. Bueno, entonces volvemos a notar, ¿verdad? Ese hecho nos dice, es una rama de las matemáticas, es una parte de las matemáticas, ¿sí? Y vamos a notar en esta definición que nos dice que es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo, o sea, simplemente son pasos que vamos a seguir para aplicarlos a un grupo de datos. O sea, nuestro estudio estadístico es algo que está definido, no es algo que vamos a inventar. Es lo que les mencionaba yo en la clase anterior, que la estadística nos da esa facilidad, ¿verdad? De que no tenemos que pensarle mucho en el proceso. Sí, un poquito al final, a la parte de la interpretación, pero toda la parte inicial del proceso es ya está ya previamente definida, ¿verdad? Los pasos que tenemos que seguir. Y después de aplicar todos estos pasos, bueno, de ellos nos dice ahora que permite la toma de decisiones en cuestiones de gobierno, pero también en negocios y comercio. Es muy común cuando hablamos de situaciones comerciales, pensar en
no sé si pensemos que tenemos una empresa que se dedica a vender dulces, ¿sí? O alimentos. Y se me ocurre que pues ya tengo mucho tiempo en el mercado con lo mismo, se ha estancado mi crecimiento, mis ingresos, y entonces queremos buscar otra alternativa, pero pues yo necesito garantizar que lo que yo invierta lo pueda recuperar. Y entonces, ¿qué se hace? Se hace un estudio de mercado, ¿sí? Donde se busca conocer las preferencias de la gente entre entre el, ¿cómo se llama esto? Entre el mercado potencial, ¿verdad? Que nosotros queremos tener, o sea, nuestros futuros clientes, si sean adultos o jóvenes o niños, dependiendo de qué es lo que quiero vender, sobre sus preferencias, sobre el sabor, sobre la forma de empaque, sobre muchas cosas, ¿no? Y entonces eso se hace y se estudia antes y eso nos ayuda a tomar las decisiones sobre cuándo lanzar el producto, en qué presentación, grande, chica, en cartón o en bolsa o en sabor, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Es un ejemplo de tantos que se puede dar a la aplicación de los estudios estadísticos. Vamos a pasar a la siguiente definición para avanzar un poquito más. ¿Alguien más que nos ayude, por favor? Yo, profe. La estadística trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las observaciones para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Continúa. Un estudio estadístico consta de las siguientes fases: recogida de datos, organización y representación de datos, análisis de datos y obtención de conclusiones. Ok. Entonces, como parte de ese algoritmo que nos mencionan anteriormente, podemos mencionar, según esta fuente, ¿sí? Estas fases: la recogida o recolección de datos, la obtención de los datos, pero la obtención de los datos nos va a ir generando información en desorden, ¿sí? Para que yo pueda trabajar con toda esa información, necesito organizarla y representarla. Esa representación se puede hacer tanto en tablas como en gráficas. Una vez que está organizada, que sea representada de esta manera, entonces podemos entrar a hacer el análisis, es decir, ahora sí, hacer cálculos, obtener parámetros, etcétera, que nos permita comparar entre ellos y llegar a obtener nuestras conclusiones. ¿Sí? Algo muy importante, aquí nos habla de estos pasos, pero previo a estos pasos, yo tengo que tener bien definido y claro qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que quiero observar, sobre qué va a tratar mi estudio. ¿Sí? Esta definición del objetivo de mi estudio es lo que me va a permitir saber qué datos son los que yo quiero recolectar, qué datos son los que quiero investigar, qué datos son los que voy a averiguar. Porque yo no puedo simplemente porque sí ponerme a tratar de tomar datos de todo lo que pase ante mí, porque sería algo realmente imposible, ¿verdad?
Entonces es sumamente importante tener definido qué estudio es el que voy a realizar, qué quiero hacer, ¿sí? Y posteriormente, después de haber obtenido nuestras conclusiones, es importante, primero, que estas conclusiones se expresen de manera verbal, ¿sí? Aunque usemos algunos números para comunicarlas, pero necesitamos explicarlas verbalmente para que se puedan entender por cualquier persona que las quiera tener acceso a ellas. Sobre todo teniendo en cuenta el público, ¿verdad?, hacia el cual está dirigido el resultado de mi investigación. No es lo mismo si yo hago un análisis estadístico sobre la tasa de desarrollo y reproducción del coronavirus, ¿sí?, dirigido hacia la comunidad científica para su estudio, para el aporte y el desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera, o si lo voy a dirigir hacia la población para que sepa cómo cuidarse. Son lenguajes completamente distintos, ¿verdad? Porque no nos dirigimos a personas que tienen el mismo nivel de preparación y de entendimiento científico, ¿verdad?, tanto de la parte estadística como de la parte biológica, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy presente eso, hacia quién se dirige los resultados del estudio para la redacción de nuestras conclusiones. Es sumamente importante hablar de esto porque cuando se hace un estudio, su última finalidad es precisamente el proporcionar esa información, que esas conclusiones que nosotros obtengamos se presenten ante alguien, se den a conocer, se difundan, ¿sí? De nada sirve hacer un estudio y obtener una conclusión si se va a quedar guardada en un cajón. No sirve para nada, no nos aporta nada, ¿sí? Entonces hay que tener eso presente cuando llegamos a esta parte de la obtención de las conclusiones. Bueno, ahora, le decía yo que necesitamos definir con claridad el objetivo de mi estudio, ¿verdad? ¿Qué quiero saber de mi estudio? Entonces, en esta definición nos dice que la parte de matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo sus datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población, ¿sí? Entonces, esta definición, aunque es en un lenguaje más sencillo, creo que es más amplia y más completa en cuanto a todos los pasos y el objetivo de lo que es el estudio estadístico. Noten que acá puntualiza este hecho de que se encarga de una determinada característica. O sea, ¿qué es lo que quiero observar? ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Sí? Que es justo lo que les mencionaba yo anteriormente. Ahora, dentro del estudio estadístico vamos a diferenciar dos tipos o dos formas que nos permite dividir o clasificar la estadística, ¿sí?
¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, en función de cuántos elementos de nuestra población vamos a estudiar. Si los vamos a estudiar todos o solamente una parte de ellos. Esta primera fuente nos dice que la estadística descriptiva, que es la primera de las clasificaciones, se le llama así cuando el estudio se hace sobre la población completa. ¿Sí? Observando una característica de la misma y calculando parámetros que nos dan información. O sea, descriptivo porque nos va a decir qué está sucediendo con nuestra población. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se comporta? Pero para decirnos cómo se comporta, se observa la totalidad de los elementos. A diferencia de ello, está la estadística inferencial. La estadística inferencial también es una situación descriptiva, pero nada más de una parte de la población. Y una vez que nosotros hacemos la descripción de esta parte de la población, pues se toman los resultados como si fuera algo general, también de aquellos elementos que no formaron parte de nuestro estudio. ¿Sí? Es decir, la estadística inferencial nos permite hacer inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es una generalización o una predicción, ¿verdad? De lo que va a suceder o está sucediendo. Vamos a revisar otra definición. De nueva cuenta, pues, o sea, son los mismos dos, ¿verdad? Aspectos de la estadística. Entonces ahí sí va a haber coincidencia. Dice inferencial o inductiva. Sirve para extrapolar resultados obtenidos en el análisis de datos. O sea, datos que no conozco, los puedo obtener a partir de los que sí conozco. Entonces podemos predecir, es lo que les decía yo, ¿verdad? Predecir qué va a suceder con la población dentro de un margen de confianza conocido. Esto lo vamos a estudiar más adelante. El margen de confianza es, vaya, qué porcentaje de precisión voy a tener en mi predicción. Vamos a ver que por lo general es bastante alto esa certeza, ¿no? Aunque hay también ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que esto pueda suceder. Y la estadística descriptiva o deductiva, pues se construye a partir de datos, dice, y la inferencia sobre la población no se puede realizar. ¿Sí? O sea, aquí es meramente lo que se tiene, bueno, es lo que se sabe. No podemos hacer una generalización con una, por lo menos, o sea, sí se hace, ¿no? De hecho, en la práctica sí se hace, pero no con el grado de confianza que se obtiene en la estadística inferencial, porque se hace con procesos distintos, lo vamos a ver en su momento. La información se presenta, ya mencionamos, ¿verdad? Con gráficas que señalen la importancia que van teniendo nuestros datos. Esto lo vemos cuando, siempre les pongo el ejemplo, cuando estamos en temporadas de elecciones, pues siempre están ahí bombardeándonos, ¿verdad? Con estadísticas de las preferencias, de quién va ganando, quién no sé qué, nos va poniendo gráficas
y vamos viendo hasta con colores, y eso visualmente nos permite llegar incluso hasta gente que no sepa leer. Entonces, por eso les hablaba yo de la importancia de presentar los resultados pensando en la gente hacia la cual van dirigidos. Ok, a ver, alguien que me ayude, por favor, a leer esta parte. Yo, profe, la función Adelante. descriptiva de la estadística se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza. Otra manera de describirla, el proceso que se relaciona con los métodos y o técnicas para la recopilación, organización y análisis de un conjunto de datos cuantitativos con el objeto de describir en forma apropiada las diversas características de dicho conjunto. Ok, gracias, Adriano. Pues vemos que seguimos, ¿verdad? Nos siguen diciendo lo mismo de diferente forma. Y la estadística inferencial, ¿quién nos ayuda? Yo, Adelante. estadística inferencial. Esta aplicación de la estadística busca plantear y resolver problemas específicos y o hacer previsiones a partir de los datos de una muestra. Otra manera de describirla, la técnica o metodología mediante la cual es posible realizar la estimación de las características de una población o realizar la toma de decisiones basadas en resultados muestrales. Ok. Bueno, no me voy a detener más. Es lo mismo, ¿verdad? Que ya mencionamos, solamente planteado de otra manera. Vamos a avanzar un poquito más para que nos alcance el tiempo. Y bueno, en las definiciones de estadística, ¿verdad? Vimos y hice énfasis ahí en que el estudio estadístico tiene su principio en la recolección de datos, es decir, en la observación de una característica o pueden ser varias, ¿verdad? Características que queremos observar. Esas características que nosotros queremos observar, pues son a las que vamos a conocer precisamente como variables, y al hacer la medición y las observaciones vamos a ir obteniendo datos. Entonces vamos a analizar estos conceptos de lo que es un dato y qué es una variable, ¿sí? Primero, un dato estadístico es cada uno de los valores que se obtienen al realizar un estudio, ¿sí? Es decir, si yo les pregunto ahora cuántas personas viven en su casa, ¿sí? Por ejemplo, Adriano, ¿cuántos viven en tu casa? 3. 3. Ya tengo un dato, ¿sí? Ángel, ¿cuántos viven en casa? 2. 2. Carolina, 4. 4. Hugo, 4, profe. 4. Entonces vemos 3, 2, 4, 4. Ahí ya tengo 4 datos, ¿sí? Aunque uno se repitió, pero no importa. Ya 4 veces hice la medición y podemos observar que vinieron revueltos, ¿verdad? No están ordenados, no están en orden. Entonces, bueno, en principio eso es a lo que se refiere cuando hablamos de un dato estadístico. Entonces nosotros vamos a tener en un estudio tantos datos como observaciones o mediciones realicemos durante el proceso de recolección. Por ejemplo, nos dice, si lanzamos una moneda al aire 5 veces, pues voy a obtener 5 datos, aunque obviamente se van a repetir porque nada más tengo 2 posibles, ¿sí? Pero son 5 datos, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta sobre esto en particular de lo que es un dato.
Bien, continuamos entonces. Bien, entonces como les decía yo, cada vez que yo voy haciendo las observaciones o las mediciones, ¿verdad? Sobre las personas o los objetos que estoy estudiando, vamos a ir obteniendo estos datos que pueden ser números o pueden ser características, ¿verdad? Bueno, ¿cómo decirlo? Cualidades, ¿sí? Ahora, como les mencioné y vimos en el ejercicio que les hice al preguntar las personas que viven en su casa, notamos que los datos al obtenerlos no se obtienen de manera ordenada. ¿Ok? Entonces, para poder obtener las conclusiones, para poder trabajar con ellos, necesitamos ordenarlos. Y esta ordenación quiere decir que los tenemos que clasificar de una manera sistemática. La clasificación más común, ¿verdad? Cuando se trata de datos numéricos, pues es hacerlo lógicamente en un orden ascendente. Se puede hacer también en orden descendente, pero es más fácil, vamos a verlo cuando estemos usando las fórmulas, si trabajamos siempre con los datos ordenados de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Ok? En el caso de que no sean números, pues también el ordenamiento puede hacerse alfabéticamente. ¿Sí? Ahora, estos datos, estas mediciones, se hace sobre características particulares. Esas características particulares que yo quiero observar son las que conocemos como variables. ¿Sí? Volviendo al ejercicio que yo les hice de preguntarles el número de personas que viven en casa, en este caso, esa es la variable, ¿sí? El número de personas que habitan en una casa. Se le llama variable porque cada vez que yo haga la observación, en este caso, cada vez que yo les hice la pregunta, el resultado que voy a obtener puede obtener diferentes valores. Sin embargo, la característica es la misma, la característica no cambió, o sea, la variable en sí no cambió. Para todos fue la misma pregunta. ¿Qué es lo que varió? El resultado, ¿sí? Por eso se le conoce como variable. Esto pues nos dice, ¿verdad? Tiene que ser, para poder ser parte de nuestro estudio, que la variable se puede observar o medir. Vamos a ver que hay dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. ¿Sale? Y a su vez, estos dos tipos también se subdividen en otras dos, ¿sí? Si son cualitativas, se pueden clasificar en nominales y ordinales, mientras que si son cuantitativas, se clasifican en discretas y continuas. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos, en qué consiste. Las variables cualitativas son aquellas que no se pueden medir numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, la nacionalidad, ¿sí? La nacionalidad, eres mexicano, o eres colombiano, o eres
español o eres alemán, ¿sí? No eres medio mexicano o eres 3/4 de alemán, no. La nacionalidad tienes una y esa es, ¿sí? El color de la piel, el sexo, ¿ok? Son la religión, son variables cualitativas, ¿sí? Dicho otra palabra, son aquellas variables que por lo general se expresan con palabras, ¿sí? No se expresan con números. Dijimos que se dividen en nominales y ordinales. Las nominales, bueno, como ya mencionamos, ¿verdad? Puede ser la nacionalidad, ¿sí? O el sexo, es masculino o femenino. La carrera que quieras estudiar, economía, contabilidad, etcétera. ¿Ok? Y no tienen que ver una con otra, es decir, no hay una jerarquía, no hay una relación de importancia entre una y otra. A diferencia de ello, las ordinales, ¿sí? Ahí sí, las ordinales nos dice que corresponden a evaluaciones subjetivas que se pueden ordenar o jerarquizar, ¿ok? Nos pone como ejemplo una competencia. En una competencia, bueno, pues vamos a obtener un primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, ¿ok? Y aquí no es porque se mida, ¿sí? O sea, si hablamos de una competencia de arte, no es medible, es algo subjetivo. Es algo subjetivo. Sin embargo, se prioriza, ¿no? Pues me gustó más después esta, luego esta. Esta tiene una mejor técnica, ¿sí? Y se jerarquiza, se ordenan, ¿verdad? ¿Cuál primero y cuál después? Entonces, bueno, como ejemplos de las nominales, si es hombre o mujer, la salud, si es buena, regular o mala, en este caso sería un ejemplo de ordinal, ¿sí? Variables cuantitativas. A diferencia de las cualitativas, las cuantitativas se pueden cuantificar, o sea, se puede mediante números determinar su magnitud, ¿sí? Como puede ser la edad, los precios, los ingresos, etcétera, ¿sí? Las variables cuantitativas pueden clasificarse en discretas o continuas, ¿sí? Aquí quiero mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de clasificar las variables, según su tipo, por tipo, hablamos de cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Y por densidad, las cuantitativas, entonces las clasificamos como discretas o continuas. Las variables discretas son las que solamente pueden tomar valores, aquí dice enteros, ¿sí? Pero yo más bien diría valores cerrados, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué. Como 1, 2, 8, menos 4, dice, etcétera. ¿Okay? Ejemplo, los hermanos de una familia pueden ser 1, 2 o 3. Como yo les pregunté, ¿verdad? ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Sí? Me dijeron 2, 3, 4. ¿Sí? Pero no pueden ser 1,5 o 2,3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
¿cuántas personas viven? O son una o son dos, no puede vivir persona y media, ¿sí? Y voy a mencionar algo con el debido respeto, ¿verdad? Pero no porque una persona sea muy pequeñita, lo vamos a contar a la mitad, ¿verdad? O una persona que esté amputada, no lo vamos a decir que pues, es 3/4 de persona, ¿verdad? No, es una persona, ¿ok? Entonces, en ese caso hablamos de variables discretas. A diferencia de ello, las variables continuas sí pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, nos dice acá los litros de leche ordenados, ¿sí? Puede ser de 1.5, 10.3, etcétera, porque no cada vez que se le aprieta la ubre a la vaca sale un litro exacto, ¿verdad? Sino puede salir cualquier porción. Entonces, eso hace la diferencia entre la variable discreta o la variable continua. Por ejemplo, el número de casas. ¿Cuántas casas hay en una colonia? Pues lo mismo, ¿verdad? Son casas. 1, 2, 3, 4. Es una variable discreta. La estatura puede ser de 1.60, 1.72, 1.6, etcétera. Y es continua. La variable continua tiene la característica de que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, ¿sí? Esto nos hace ver lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la estatura que tenemos aquí, pues sabemos que una persona adulta, pues por muy pequeñita que sea, ¿cuánto pudiera medir? A lo mejor, aún padeciendo, pues no sé cuál es su nombre formal, ¿verdad? Pero bueno, padeciendo enanismo, como comúnmente se dice, pues podría ser a lo mejor de 1 metro, ¿sí? Y muy grande, pues a lo mejor de 2.10, ya exagerando, ¿no? Entonces, dentro de ese intervalo, podemos encontrar cualquier valor y dependiendo del instrumento con que midamos la estatura, va a ser la precisión que tengamos, no solamente unos 60, unos 70, sino de centímetros o a lo mejor hasta de milímetros, ¿sí? Y eso le da la característica de que es una variable continua. Por ejemplo, a ver, ahí va la pregunta para ir cerrando ya la clase. El tamaño de los pies, ¿será una variable discreta o una variable continua? Continúa. Continua. ¿Por qué es continua? Porque el tamaño, pues, no, a veces no es exacto. O sea, no es exacto, el de ninguna persona es exacto y si es exacto, pues qué simetría, ¿no? Pero, o sea, Ok. yo, por ejemplo, puedo agarrar ahorita una regla y medir mi pie y Ujú. no, estoy segura de que no va a ser exacto. Va a ser 24 punto algo. Ok. Si habláramos de la cantidad de pies que tiene una persona, pues sería otra historia, pues estamos hablando del tamaño. Claro, no, pues sí, la cantidad de pies lo normal es que sean 2, ¿verdad? Entonces, imagínense a alguien que diga que tiene 3, híjole, ya estaría muy canijo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, pero no es tanto de que no sea exacto, sino que si mido mi pie, pues a lo mejor, y a lo mejor sí mide exacto y mide 27 centímetros, pero si mido el pie del de al lado, pues ya no va a medir lo mismo, ahora puede ser que mida 26.2 o por ahí, ¿verdad? Puede tener cualquier valor, ¿sí? Y aún que usen que le vengan los mismos zapatos, puede ser que sus pies no midan lo mismo.
Pero ¿qué pasa si yo les digo la talla del calzado? ¿Será una variable continua o será una variable discreta? Ahí es Discreta. discreta. Es discreta. ¿Por qué Sí, es porque discreta? así como está, no sé, la talla, yo por ejemplo que uso 8, pero igual está 8,5 o 8,5. Pero no puede haber 8,6 o 8,4. Ok. Ok, Yo creo que entonces, es continua. a ver, Mm, ¿por qué, Carolina? A ver, defiende tu punto. es que ahí sí que solo se pueden tomar valores enteros. Y pues aunque la talla sea como como valores estandarizados, que sea 2, 2,5, 3, 3,5 y así. Ujú. Y aunque sea así, que sean valores estandarizados, igual, no sé, yo creo que es continua. Bueno, ok. Pero Bueno, ya tenemos dos versiones, los dos nos dieron su punto de vista. ¿Cuál es la realidad? Fíjense, yo les mencioné aquí cuando leí esta parte que dice valores enteros y les dije, enteros no me gusta, prefiero decir valores cerrados, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por esa razón. ¿Cuál es la diferencia? Observen que acá la definición de continua me dice que puede tomar cualquier valor real, ¿sí? Cualquier valor real en el intervalo. Y como ya no me acuerdo quién fue el que, creo que fue Luis el que nos dijo, ¿verdad? Sí, Yo puedo hallar un valor, un zapato del 7 o del 7,5, pero a ver, le pongo 10 al que me traiga un zapato del 7,8. No hay, ¿verdad? No hay. Mi pie sí puede medir eso, pero si mi pie mide 7,8, ¿qué talla de zapato tengo que usar? 8. 8, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia entre lo que es una variable discreta y una variable continua. No sé si me estoy explicando, sí le capté. ¿sí? Ahí es donde está la diferencia. Entonces, como la talla del zapato no puede tomar cualquier valor real, entonces no es continua, la hace caer entonces en una variable discreta, aunque no sea valores enteros. Por eso les mencioné en su momento que no me gusta aquí esta palabrita de entero. ¿Sale? Mejor hablar de valores cerrados. ¿Estamos de acuerdo?